Hola, mi nombre es Dani Chinchilla, soy bacteriólogo, especialista en laboratorio clínico veterinario, estudiante de último semestre en maestría en biotecnología y biología molecular, curso en Brasil de producción de enzimas de interés biotecnológico. Nosotros somos un laboratorio de biología molecular que pretendemos, a través de la educación, obtener que nuestros médicos veterinarios aliados trabajen con diagnósticos definitivos. Pero antes de llegar a un diagnóstico definitivo, siempre tenemos que tener en cuenta la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad significa que los patógenos son presentados, ¿cierto?, por diferentes vías, ¿cierto? Vías en las cuales son vías de protección, ¿cierto? Los caninos tienen, al igual que los humanos y cualquier mamífero, tienen vías de protección. Eso se llama inmunidad, ¿cierto? La inmunidad, que es muy importante saber qué tipo de inmunidad es, si es inmunidad primaria, cuando se presenta por primera vez un antígeno, secundaria, ¿cierto? Cuando ya fue presentado un antígeno hace algún tiempo y hay una memoria, una inmunidad específica o una inmunidad inespecífica, ¿cierto? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, pues, cuando nosotros tenemos y nos enfrentamos hacia una enfermedad, siempre debemos tener en cuenta la historia natural de la enfermedad antes de empezar con una terapia antimicrobiana o antivírica. Entonces, es un poco complejo el tema, pero voy a tratarlo de explicar de una manera muy fácil y sencilla porque tiene que ver mucho con las pruebas que nosotros realizamos en este momento. Entonces, coloco el título de garrapatas igual enfermedad. No siempre que un canino tenga garrapatas va a tener enfermedad. Ehrlichia, babesia, patozón, un montón de cosas más, ¿cierto? Entonces, no siempre un paciente que tenga garrapatas va a tener enfermedad. No siempre un paciente que tenga fiebre tiene Ehrlichia. Perfecto. Se los voy a explicar de una manera muy fácil y muy sencilla porque lo tenemos que aplicar, porque tiene que ver mucho con un resultado negativo en una PCR en tiempo real. Perfecto. Entonces, existen tres vías de presentación antigénica a la que todos los mamíferos nos enfrentamos, ¿cierto? Entonces, está la inmunidad celular, la inmunidad humoral y el sistema de complemento, ¿sí? Todos tardan un tiempo en hacer ese tipo de presentación. Todo ese tiempo en el que no es capaz, en la que el mamífero, pues el canino, no es capaz de superar la infección, va a suceder todas estas cascadas en el periodo de incubación. Perfecto. La inmunidad humoral consta humoral porque siempre está circulando los anticuerpos en sangre, por eso se llama humoral. Entonces, los macrófagos están marcados, ¿cierto?, con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Siempre y cuando se haga la inmunidad humoral, siempre va a ser presentado por los MHC clase 2, que es el complejo mayor de histocompatibilidad que está representado con esta H y se encuentra en la superficie de esta célula. Entonces, cuando la célula se enfrenta al patógeno, que este es el virus, ¿cierto?, un virus, por ejemplo, entonces este virus lo que hace es degradado por este macrófago, ¿cierto? Y ese macrófago lo que hace es partir este virus. Pues los virus son en su composición tienen muchas proteínas. Entonces este macrófago lo que hace es partir estas proteínas y darle esa proteína, ¿cierto? Esos péptidos en que fue partido se los presenta al MHC clase 2. Ese MHC clase 2, ¿cierto? Aquí fue endocitado por la célula, ¿cierto? Y este virus lo represento como el péptido, ¿cierto? Ese péptido está unido a la MHC clase 2, que se lo va a presentar a los linfocitos T help, que son los ayudadores, ¿cierto? Estos linfocitos T ayudadores tienen unos receptores especiales para estos MHC clase 2. Estos MHC clase 2 le presentan al linfocito T help ayudador, ¿cierto? Le presenta este antígeno. A lo que lo se presenta, entonces este TH, linfocito TH ayudador, que venía inactivo, él se activa. Entonces, en el momento en que se activa, porque ya es presentado por el MHC clase 2, este péptido
correspondiente del virus, entonces él sufre una activación. Esa activación suceden dos cosas. Los linfocitos TH empiezan a multiplicarse, empiezan a generar clonas y muchas clonas con esta información que le presentó el MHC clase 2. Adicional, estos que se están multiplicando, todos tienen información de estos péptidos que fueron presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, ellos toman dos vías. Uno, que es el linfocito T ayudador, va a servir de memoria para cuando el macrófago vaya a tener otra vez contacto con el mismo virus. Perfecto. Pero otras de estas clonas del TH, los activados, los que fueron activados, ¿cierto? Estos van a tomar tres vías. El uno es llamar a través de las interleuquinas, llamar a más macrófagos para que endociten y maten esa proteína, ¿cierto? La otra vía es llamar a los natural killer, que son los linfocitos T citotóxicos, que van a hacer exactamente lo mismo, es endocitar y llevar a la célula infectada a apoptosis. Listo. La otra vía que toma este linfocito TH activo es presentárselo al linfocito B. Este linfocito B va a tener dos vías. Una que es aumentar el número de linfocitos B en circulación, y estos van a estar cargados por este péptido que fue presentado por el MHC clase 2. O sea, van a servir de memoria para cuando el macrófago tenga una segunda infección. Estos linfocitos B. Otros linfocitos B van a sufrir una transformación. Ellos no se van a transformar, sino que ellos van a activar la célula plasmática, ellos se van a sufrir una transformación y la célula plasmática en el retículo endoplasmático va a empezar a la producción de anticuerpos, ¿cierto? IgM e IgG, ¿cierto? Y otros tipos de anticuerpos, ¿cierto? IgA, IgE. Esos anticuerpos depende del sitio de la infección. Perfecto, entonces estos anticuerpos son los que nosotros detectamos en clínica. Perfecto. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque si una infección fue superada, estos anticuerpos estas células que van a estar de memoria cuando el canino es infectado nuevamente con este virus, pues esto se va a desencadenar, ¿cierto? Esta producción de anticuerpos van a servir para opsonizar esas proteínas o esos virus que ingresaron para llamar a natural killer y fagocitar y se acabó la infección. A esto le llamamos una infección controlada a través de los anticuerpos. Cuando la infección no es controlada, pues esto se va a producir de una manera robusta, mucho mayor, y pues esas son las pruebas que nosotros, las pruebas rápidas que se determinan en clínica a través de anticuerpos por las pruebas rápidas. Perfecto. Nosotros como laboratorio de biología molecular no trabajamos con anticuerpos ni con antígenos, trabajamos directamente con el patógeno, o sea, con el virus, el RNA, el material genético del virus. ¿Listo? Clara la inmunidad humoral. Otra manera de presentar estos antígenos es la respuesta inmune celular. La respuesta inmune celular es una vía más rápida, ¿cierto? Para cuando el patógeno está ingresando al sistema del paciente. ¿Listo? Entonces, la inmunidad celular se basa básicamente en que la célula infectada, que pongamos un ejemplo que es la célula dendrítica, por ejemplo, una célula neurológica que está marcada con el MHC clase 1. Algo característico de la inmunidad celular es que siempre va a ser presentada a través de los MHC clase 1, o sea, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Entonces cuando el virus es reconocido por la célula lo que hace es fagocitar ese virus y cortarlo en péptidos, ¿cierto? Esos péptidos se los presenta al MHC clase 1 y el MHC clase 1 se los presenta a los linfocitos T citotóxicos. Estos linfocitos T citotóxicos tienen unos receptores específicos para estos MHC clase 1. Estos MHC clase 1 entonces le presentan esta partícula viral al linfocito T citotóxico. Este linfocito T citotóxico tiene dos vías.
Uno que es la activación y la otra que es la multiplicación de estos linfocitos T citotóxicos, ya que las partículas virales son muchas, entonces necesitan ser neutralizadas. Entonces, como necesitan ser neutralizadas, estos linfocitos T citotóxicos se multiplican. Estos que se multiplican al multiplicarse, pues unos se van a activar, ¿cierto? Y otros van a quedar de memoria. Estos que quedan de memoria son para cuando el paciente pues vuelve a tener un contacto con este mismo virus. Entonces, estos linfocitos T citotóxicos que se activaron, ellos liberan unas linfocinas. Gracias a esas linfocinas lo que hacen es llamar a los macrófagos para que vengan y endociten esta célula infectada, o sea, esta célula dendrítica que tiene esas partículas virales, y se acaba la infección. Perfecto, es una infección controlada. ¿Listo? Esto es inmunidad celular. Otra manera rápida de defenderse el paciente es el complemento. El complemento tiene dos vías, que es la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas, que son de las manosas. Entonces, voy a poner un ejemplo muy clásico, que es la Ehrlichia canis, que es una bacteria. Esta es la bacteria. La bacteria tiene unos antígenos, ¿cierto?, en su pared, ¿cierto? Y adicional a ello ya está excretando otros, que son unas proteínas de secreción. Entonces, cuando los anticuerpos llegan, ¿cierto?, y opsonizan estos antígenos, forman los llamados inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos tienen tres vías de activación, que son la producción de histaminas gracias a los mastocitos, y en ese momento es donde se produce la alergia, ¿cierto? Estos procesos alérgicos son debidos a la expulsión de estas histaminas, porque aquí, en donde se forman estos inmunocomplejos, llegan los mastocitos y ellos expulsan histaminas. ¿Listo? Segundo, adicional a ello también podría suceder esto, que es la formación, llega la inflamación. Entonces, gracias a que los neutrófilos llegan y opsonizan estos inmunocomplejos, ¿cierto? Entonces empiezan a fagocitarlos, los neutrófilos. Entonces, ellos expulsan unas interleuquinas que son proinflamatorias. Otra de las maneras en que se produce esta lisis celular, o sea, la muerte celular de esta bacteria, es gracias a las proteasas, ¿cierto? Esas proteasas, pues son gracias a los complementos C3b, ¿cierto? Que se paran encima de estos inmunocomplejos, ¿cierto? Y entonces viene la cascada del complemento para llegar a un resumen que es la muerte celular de esta bacteria. Luego que muere la bacteria, ella expulsa unos PAMs, que son unos patrones moleculares asociados a patógenos. Algo muy característico es que muchas empresas ya están trabajando controlando esos PAMs, porque estos son los que producen las reacciones alérgicas y las reacciones proinflamatorias de nuestro paciente. Entonces, es muy clara la información. Me gustaría que esto lo colocáramos en práctica, porque muchas veces creemos que porque un paciente tiene fiebre, tiene hemoparásitos. Entonces, esto se llama inmunidad. ¿Listo? Esta es la inmunidad en la que todo paciente se enfrenta cuando es picado por una garrapata. Por eso aquí coloco esto es garrapatas igual a enfermedad. Yo lo colocaría en duda porque existe la inmunidad, que es la protección. Es más, yo me atrevo a decir a no llamarla enfermedad, yo le llamaría una respuesta inmune. Un paciente que tiene fiebre es una respuesta inmune. Se están liberando interleuquinas como la 1, que es pirógena, por ejemplo. Entonces, inflamaciones, gracias a la presencia de los neutrófilos. Entonces, una inflamación puede llegar a producir una baja de plaquetas, pero no significa que el paciente esté enfermo. Perfecto, él solamente se está protegiendo. Entonces, cuando un paciente no es capaz de superar esto, no es capaz de superar esto, es donde viene la multiplicación de estas partículas virales de una manera descontrolada, o la multiplicación de una bacteria de una manera descontrolada. Entonces es donde vienen los síntomas muy clásicos y donde
De esta manera tenemos que siempre utilizar una prueba de biología molecular y no una prueba indirecta que determine anticuerpos, porque esto siempre está sucediendo, siempre va a suceder en un cuerpo, ¿listo? O en una mascota. Me alegra mucho saludarlos, espero poderles ayudar en su diagnóstico, espero que confíen en nuestras pruebas, espero poder llegar hacia diagnósticos definitivos, poder ser muy claro cuando estamos ofertando una prueba. Un fuerte abrazo.